Ahora estoy liberando la paz y el poder del Señor a cada uno de ustedes. The grace of God. Y la gracia del Señor. Do you know what God's grace is? ¿Sabes qué es la gracia del Señor? Some Christians think that God's grace is what they use when they keep sinning to ask God to forgive them. Algunos cristianos piensan que la gracia del Señor es lo que usen cuando sigues pecando, cuando no pueden parar de pecar. They think God's grace is like a doormat that they wipe their feet on as they continue to sin. Piensan que la gracia del Señor es como una toalla en que uses cuando necesitas limpiar toda la suciedad. This is a misunderstanding of God's grace. Pero esto es una mal interpretación de la gracia del Señor, de la verdadera gracia del Señor. You need God's grace. Tú necesitas la gracia del Señor. I need God's grace. Yo necesito la gracia del Señor. What is God's grace? Así que, ¿qué es la gracia del Señor? It's important for us to understand what it is. Es importante que podamos entender qué es la gracia del Señor. God's grace is God's enablement in your life. Can you re-say the enablement part? Can I you know because Eli doesn't even know what enablement means in English because he's a teacher. Let me think. I have to make it simpler so the school teacher can understand. Mm, God's grace is God working through your life. gracia del Señor es el Señor obrando y funcionando bien a través de tu vida. It's God doing something, God doing it, but He's doing it with your cooperation. Es Dios, la gracia de Dios es Dios haciendo una cosa, pero también con tu cooperación. By God's grace, He enables us to overcome sin. Por la gracia del Señor, el Señor nos permite vencer sobre el pecado. He enables us to live godly. Nos permite, el Señor nos permite, por medio de la gracia, vivir una vida santa, una vida que agrada al Señor. Mhm. It's God's hand in our lives doing something that we cooperate with. Es la mano del Señor sobre nuestras vidas, Mhm. cooperando y ayudándonos. Mm. When you struggle in any area of your Christian life, Cuando te luchas con cualquier tema en tu vida cristiana, you need to ask God to give you more grace in that area. necesitas pedir al Señor que se entregue más gracia en esa área de tu vida, God's grace makes you more like God. porque la gracia del Señor te hace más como el Señor Dios. You cooperate with God's grace. Hay que cooperar con la gracia del Señor. I release God's power and God's grace to each of you. Yo libero
el poder del Señor y la gracia del Señor a cada uno de ustedes. Mm. Part of cooperating with God's grace is having faith. Parte de cooperar con la gracia del Señor es tener fe. It means that you believe what God says regardless of your circumstance. Quiere decir que todavía crees en lo que Dios está haciendo, crees en la gracia del Señor y no importa tus circunstancias en la vida. Faith keeps you alive inside. La fe te mantenga vivo por dentro. It doesn't matter how long your circumstance has persisted. No importa cuántos años han pasado con tus circunstancias, con tus situaciones, con tus pues cosas en que estés luchando. Faith says it is temporary. La fe dice que solo es temporario. You must say it is temporary. Hay que decir es temporario. You say, but I was born with it and it is still here. Pero tú me puedes decir, pues yo nací con esta situación, yo nací con esto y todavía sigue. It is temporary. Pero la verdad es que es temporario. Mhm. Faith refuses to submit to circumstance. La fe niega someter a las circunstancias. It is faith is stubborn. La fe es muy terca. Mm. When you are depressed, you are not operating in faith. Cuando estás deprimido o deprimida, no estás operando en la fe. Instead of being depressed, you should be angry. En cambio de ser deprimido o estar deprimida, debe ser enojado. The circumstance or the thing that is disagreeing with God, you are not going to agree with it. La circunstancia o la cosa que estás luchando que no está de acuerdo con Dios, tú no debes estar de acuerdo con esa circunstancia o esa situación. You stand and you believe God until it changes. Hay que estar de pie y creer en Dios hasta que se cambie. Many believers think if they believe for 1 week and it does not change, then they have no faith and they abandoned their faith. Hay muchos creyentes que se creen que si tienen fe y todavía la situación ya se pasó una semana y todavía la situación no ha cambiado, pues no tuvieron suficiente fe. You must be stubborn in God. Hay que ser terco, pero en Dios. Too many people are stubborn in their flesh, but they are not stubborn in the things of God. Hay muchos que son tercos en la carne, pero no son tercos en las cosas de Dios. No son tercos en Dios. I am stubborn in God. Yo soy terco, pero en el Señor. If God said I will have it, then I will have it. Si el Señor me dijo que lo voy a obtener, así que obtendré, perdón. But it's been a week or a month or a year. Pero ya pasó una semana, ya pasó una mes, ya pasó un año.
or 5 years or 10. O ya pasó 10 años, o quizás 5 o 10 años, ya pasó mucho tiempo. I'm stubborn in my faith. Pero yo soy terco en mi fe. I am 55 years old. Ya tengo 55 años. When I was 25, the Lord told me something that was at the time was absolutely impossible. Cuando yo tenía 25 años, el Señor me dijo algo, me prometió algo que en esos tiempos fue muy imposible. He showed me something that we would be doing throughout the world. El Señor me enseñó algo que haríamos, haríamos hacer, que estuviéramos haciendo en el futuro, alrededor del mundo. It required technology that did not exist. Y pues lo que pasó es que demandó tecnología que en esos tiempos no existiera. It would be like someone telling you that you will travel through time. Sería como una persona que te diría que un día te vas a viajar por tiempo, a través del tiempo. It was as ridiculous as something like that. Fue algo muy ridículo como así. That was 30 years ago. Y eso fue ya hace 30 años. I remember 10 years after God spoke that to me, I told my friend something. Y yo me acuerdo que cuando ya 10 años se pasó de esa revelación, esa cosa que el Señor me prometió, yo estaba hablando con mi amigo, yo dije a mi amigo algo, Many problems and difficulties came even 10 years after that God spoke many things like this to me. porque llegaron muchos problemas en mi vida, llegaron muchas situaciones en mi vida, y aunque ya pasó 10 años después que el Señor me prometió esa promesa. At the time, instead of moving forward, things kept going backwards for many years. Y en esos tiempos, pues de 10 años después de esa visión, las cosas estaban pues siendo más y más peor en mi vida. Las cosas no estaban avanzando, sino estaban, estaban pues moviendo más por atrás. I had even suffered losses. Yo también había sufrido muchas pérdidas. And I remember telling my friend, I said, do you remember 10 years ago I told you the things that God told me? Y yo dije a mi amigo, ¿te acuerdas? Ya hace 10 años que el Señor me prometió muchas cosas en esa visión. And you have seen all the trouble and the difficulty that has come into my life since then. Y tú has visto todos los problemas que han llegado a mi vida desde ese tiempo. This is when I was maybe 35. Y esto fue cuando yo tenía como casi 35 años. I said, I am more convinced now that he will do it than when he spoke it to me. Yo le dije a mi amigo, estoy más convencido que se va a pasar la visión, Even though things were worse. aunque las cosas fueron más peores. My faith refused to submit to my circumstances. Mi fe se negó en cooperar y someter a las circunstancias en mi vida en ese tiempo. That was 30 years ago. Y eso ya hace como 30 años. And I have been serving the Lord, and I have even
put some of those things aside and continued to serve the Lord. Y he estado sirviendo al Señor y ya pues puse un poco de esas cosas a un lado y seguí sirviendo al Señor. I've even tried to make them come to pass, but it was not possible. So I just kept serving the Lord and set them aside and kept moving forward. Bien, traté de hacer las cosas como yo vi en esa visión, pero no fue posible porque la tecnología, porque las circunstancias, pues yo puse esas cosas a un lado y seguí sirviendo al Señor. And it is now 30 years later. Y ahora ya pasó 30 años. It came to pass last week. Sí, Mhm. I think that the camera froze. It came to pass last week. Mm. ah, I think you were cutting out, Eli. I think Mexico is. Yes. Mexico cycling through. It got disconnected. It's reconnecting. hermanos, ¿me pueden escuchar bien? Perdón. Gracias. I think they are back. You're muted on the Mexico call. I think they are back now, yes. Ahora regresaron, perdón. Jordan, full screen is sideways. Un momento, hermanos, perdón. Is that better? Yes, está Can, más bien. can you hear me okay? Because my speaker is being blocked when I put it this way. Yes, sir, I can hear you. ¿Me pueden escuchar bien, hermanos? Sí, yeah, they can hear you. So you see, God promised me something 30 years ago. Así que pueden ver que el Señor me prometió una cosa ya hace 30 años y ahora esta semana se sucedió. It came to pass last week. Esta semana que pasó, la última semana, la semana pasada, se sucedió. That is older than some of you. That is longer than some of you are old. Y esa visión es más mayor que alguno de ustedes. Mm. So you see what I'm saying. Así que ustedes pueden ver lo que estoy diciendo. Walking with God is not a sprint. It is a journey. Caminando con Dios no es como una carrera que nomás corres muy rápido y es muy corto, ¿verdad? Es una aventura que se sigue. Do you want to see the fulfillment of God's promises in your life? All of them. ¿Quieren ver el cumplimiento de todas las promesas del Señor en tu vida? Then you must walk with Him. Así que debes caminar con el Señor. Hmm? Abraham did not run with God, he walked with Him. Abraham no se corrió con el Señor, se caminó con el Señor. The scripture says, and Abraham, the father of faith, walked with God. Las escrituras dicen, Abraham no corrió con el Señor, pero el padre de la fe, Abraham, caminó con el Señor, con el Señor.
God made him many promises, Y el Señor le hizo muchas promesas, outrageous promises. promesas muy grandes y promesas como muy como ridículos, se pueden decir. He promised him impossible things. Se prometió cosas imposibles. And through Abraham's life, there were many difficulties and struggles. Y por medio de la vida de Abraham había muchas dificultades, había muchos desafíos, muchos problemas, Yet God was always with him. pero todavía ahí estaba el Señor con él, Always delivering him and always giving him success in situations. siempre liberándole mucho éxito, siempre brindándole muchas bendiciones. At the end of Abraham's walk with God, as a very old man, he died. Y en el fin de la vida de Abraham, estaba muy viejo y se murió. And the Bible says of him, and Abraham died of a very old age, and God blessed him in everything. Y la Biblia dice cuando se murió Abraham, y Abraham se murió de una edad muy viejo, y en cada cosa fue bendecido. There was nothing that God said to Abraham that when he passed away, when he died, was left undone. No fue nada en la vida de Abraham que fue sin cumplir, porque todas las cosas, todas las promesas que el Señor le hizo a Abraham se cumplieron. I release to you the grace to walk with God. Yo libero a cada uno de ustedes la gracia de caminar con Dios, Just to walk with him. de solo caminar con el Señor. The things God promised you in your life, they are already done. Las cosas que Dios le había prometido ya son cumplidos, ya están cumplidos, ya son cumplidos. Some things are yet to manifest, but they are already done. Unas cosas que todavía necesitan manifestar, pero yo les quiero decir que ya son cumplidos. God says, I will save your husband or your wife. It is already done. Dios dijo, voy a guardar tu esposo o tu esposa, pero ya se cumplió. As you walk with God, the manifestation will come. Mientras que estés caminando con el Señor, vendrá la manifestación. Daniel needed an answer from God, or he would have died, he would have lost his life. Pues en la Biblia, Daniel necesitaba mucho una respuesta del Señor, una respuesta, pero si no hubiera recibido esa respuesta, moriría. 3 weeks later, he is waiting, and there is no answer from heaven. Y pasó 3 semanas y todavía no llegó esa respuesta. But we know from the story that as soon as he spoke, God released it to him. Sabemos de la historia de Daniel que en ese momento, ese exacto momento que se habló, el Señor le liberó su respuesta, lo entregó. It was in the heavens, waiting to be released. Estaba en los cielos esperando ser liberado. Your answers are being released. Y tus respuestas ya están siendo liberados. Focus on walking. Do not focus on God's job. Focus on your job. Hay que enfocarse en caminar con Dios. No te enfoques en las bendiciones, no te enfoques
la obra lo que Dios necesita hacer. Solo enfoca en lo que tú debes hacer. Every day when I'm walking with God, I do not wake up looking for the manifestation of God's promises. Cada día que me levanto de dormir, no estoy buscando por las manifestaciones de Dios. ¿Dónde están las manifestaciones? I concern myself with walking before the Lord. Yo me preocupo solo en caminar con Dios. And as you walk with Him, they will come. Mientras que camines con el Señor, vendrán las manifestaciones. The manifestation of God's promise only come to the faithful. Las manifestaciones de Dios solo vendrán a los que son fieles. A faithful person is on a journey. An unfaithful person is on a sprint. Una persona fiel está en una aventura, pero una persona que es infiel está corriendo una carrera muy corta, que se corren rápidos. There are Christians who say, I need something. I will give God a chance and see what happens. Los cristianos que dicen, pues yo necesito algo y voy a dar esta oportunidad a Dios que me muestre algo. And then when it does not come at a certain time frame, then they say, this does not work, and they go and do something on their own. Y luego cuando la manifestación, la bendición, la respuesta no llega, pues se cambian y luego se hacen otras cosas, no se siguen teniendo fe en el Señor. This person will not receive from the Lord. Este tipo de persona nunca se va a recibir la manifestación del Señor. You must commit your life to Him. Tú debes comprometerse tu vida al Señor. There were times in my life where years had passed by, Había un tiempo en mi vida cuando muchos años me pasaron and the devil would say to me, you see, prophet, the Lord has not given you what He has promised you. It will never come. y siempre el diablo me decía, ya ves, profeta, lo que el Señor te prometió nunca se va a venir, nunca vendrá. You should try to acquire the thing some other way. Y el diablo me decía, tú debes obtener esa cosa que tú necesites por otra manera. Remember Abraham, his wife said to him, the child we were promised is not coming. Have a baby with my servant. Acuérdense lo que pasó en la Biblia, en el libro de Génesis con Abraham, cuando el Señor le prometió un hijo, pero su esposa, ¿verdad? No tenía fe y dijo, este hijo nunca se va a venir, nunca se va a llegar, así que debes tener un hijo con mi sierva. And Abraham listened to that voice, and he brought a curse upon his own family and his own people. Y Abraham se escuchó bien a esa voz y lo que pasó, pues se llegó una maldición sobre Abraham y su pueblo. When the devil tells me these things, I say, shut up, you are not to speak to me. Cuando el diablo me diga estas cosas, yo le digo, cállate, tú no puedes decirme nada. Tú no estás permitido de hablar conmigo. When I call you, you come. When I tell you to speak and I ask you a question, you speak. Cuando yo te llamo a hablar, tú hablas. Y cuando yo te llamo que me hables, me hablas. But if I do not speak to you, you do not speak to me. You're forbidden. Si yo no te hablo, tú no me hables. No está permitido que tú hables conmigo. Mhm.
After God's promise of 30 years came to pass, a week went by. Después de lo que el Señor me prometía o me prometió, ya pasó 30 años y pues ya pasó una semana. God promised it to me 30 years ago, and then it came. El Señor me prometió esto ya hace 30 años y luego se vino. And a week went by. Y pasó una semana. And after a week, I realized, I said, this was the promise that God promised me 30 years ago. Now here it is. It has manifested itself. Y pues cuando se sucedió, pues se pasó una semana, me di cuenta y me dije, lo que Dios me prometió hace 30 años ya llegó. It had been so long that when it came, I did not even remember. Pues ya pasó muchos años que cuando se llegó la bendición, cuando se llegó esa visión, ni me podía acordar. Every promise that God has spoken over you shall come to pass. Cada promesa que el Señor te prometió cumplirá. Every barrier that stands in the way shall fall. Cada barrera que está en tu camino caerá. Some of God's promises will come quickly. Algunas de las promesas del Señor vendrán rápidamente And I release them to you now. y yo les libero a ustedes ahora. Some will come soon thereafter as you walk with the Lord. Y algunos vendrán muy pronto después de cuando empieces a caminar con el Señor. Do not be discouraged. No seas desanimado. God has promised me many outrageous things since I am a young man. Cuando yo era muy joven, el Señor me prometió muchas cosas ridículas que no podía pensar cuando yo era muy joven. Not because I wanted him to, just because he did. No porque yo quería quería que me hiciera estas promesas, es solo lo que él hizo. There is no area in my life that God has left untouched. No hay área en mi vida, alguna área en mi vida que el Señor no había tocado. There have been times in my life where I went through hell and back. Y habían tiempos en mi vida cuando pues era como el infierno aquí en la tierra. There was even times in the past, years ago, where my suffering was beyond comprehension. Habían tiempos en mi pasado que mi sufrimiento ni podía entender. I would not give up. Pero todavía quiero decir, como no rajé. I said, Lord, if I die, I die. If I perish, I perish. But I will keep walking forward with you. Y yo decía al Señor, Señor, si yo me muero, que me muera, pero yo voy a seguir caminando contigo, Señor. There were even some things that were very big that God promised that were stuck for many years. Y también habían muchas cosas que fueran muy grandes, pero se estaban como pegados y se podían llegar en mi vida. And the areas where God made the promises were the places I seemed to struggle the most back then. Y las áreas en que el Señor me bendecía mucho, habían las áreas en mi vida en que yo luchaba mucho. I'm telling you this so you can learn. Yo les estoy diciendo esto para que aprenden. I made up my mind in the last few years. Pues ya hice mi decisión
ya hace muchos años. I don't care what comes or doesn't come. I will serve the Lord. No me importa lo que vendrá o no va a venir. Yo voy a seguir sirviendo al Señor. A few months ago, I was in my backyard at night. Hace algunos meses que yo estaba en la yarda atrás de mi casa en la noche. And the Lord spoke to me while I was there. He said, do you remember these two things, the two biggest things I promised you? Y el Señor me habló y me decía, ¿te acuerdas de las dos cosas que yo te prometí? I told you them when you were a young man, and now you are almost 60. Y el Señor me dijo, yo te prometí estas dos cosas cuando tú estabas bien joven y ahora ya tienes como casi 60 años. He said, you have been faithful to me, and now I will release them to you. El Señor me dijo, tú has sido fiel a mí y ahora te voy a liberar estas bendiciones. Mm. He told me this from his own mouth. El Señor me dijo esto de su propio boca. I do not cry often. Yo no lloro mucho, But I cried and I said, Lord, it is okay if they come or not. I am serving you and will continue to serve you. pero yo lloraba mucho en ese momento y yo decía al Señor, Señor, no me importa si llegan o no llegan, todavía me voy a servirte. The Lord said, it is too late. There is nothing you can do to stop it. It is coming. Y el Señor me dijo, ya es demasiado tarde, tú no puedes hacer nada de detener las bendiciones que se van a venir en tu vida. Within 60 days, it all began to come. Y entre de 60 días ya se empezó a llegar. There is no area of my life that God has left untouched. No existe alguna área en mi vida que el Señor no había tocado. If you knew me when I was a young man, people would tell you that I was a person who would be voted most likely not to succeed spiritually. Si usted me podía conocer cuando yo era muy joven, pues tú me pudieras decir que yo sería una persona que no tendría mucho éxito espiritualmente. Even as a young man in a Christian family, I was overrun and burdened with so many curses through my family line. Aunque fui cristiano, aunque mi familia fueron cristianos, pues yo tenía muchas cargas, yo tenía muchas maldiciones. My Christian family did not leave me any blessing, only curses because of their sin and disobedience, even though they believed in Jesus. Y aunque mi familia creía en el Señor, solo me dejaron con maldiciones. No me dejaron con cosas espirituales, logros o bendiciones. Me dejaron con maldiciones, aunque fueron cristianos y creían en el Señor. Even while I was serving the Lord, a prophet came and called me in front of the whole church. Cuando yo estaba sirviendo el Señor, un profeta me llamó enfrente de toda la iglesia cuando yo era joven. And there were several young men there. Y habían poco más de jóvenes ahí. The young men that were there had families who were in ministry. Y los jóvenes que estaban ahí conmigo
tenían familias que tenían ministerios, que estaban involucrados en los ministerios de la iglesia y en otros ministerios. But these young men, these other people, they were not serving the Lord properly, and I was serving the Lord with all my heart. Pero estos otros jóvenes que tenían familias en el ministerio no estaban sirviendo al Señor de calidad buena. Pero yo estaba sirviendo al Señor con todo mi corazón. And the prophet who spoke this thing was a great man of God, a prophet indeed. Y este profeta fue un verdadero profeta y me habló una cosa sobre mi vida. Y fue un gran hombre de Dios, este profeta. He said to the ones that were not serving the Lord very well, but their families had been in ministry, you have been left a generational blessing. Y dijo, este hombre de Dios, este profeta, dijo a los otros jóvenes que tenían las familias involucrados con el ministerio, dijo, tus familias les han dejado una gran bendición espiritualmente. And he said to me, you have been called alone by God, but your family has left you only curses. Y este hombre de Dios me llamó a mí y me dijo enfrente de toda la iglesia, tú, pues tu familia te ha dejado con muchas maldiciones, pero el Señor te está apartando y tú vas a seguir al Señor solo. I knew what he said was the truth, and it made me angry. Y yo sabía lo que dijo este hombre de Dios era la verdad y me puso muy enojado. Even the Christian members of my family were sinful and disobedient. Porque también los cristianos, los familiares cristianos que yo tengo, pues que yo tenía, eran muy pecaminosos, vivían vidas de muy pecaminoso, pues. And I was a young man, I was only in my 20s. Y yo era muy joven, yo era como casi 20 años. And I went and I told my father, Y yo fui a decir, pues yo fui a decir a mi padre de sangre. you and your generations have left on me many curses, but I swear to you, I will break every curse off of my life, and every one of my seed after me shall walk in blessings. Yo dije a mi padre, tú y tu generación me ha dejado muchas maldiciones, pero yo te juro que yo voy a quebrar cada maldición y mis semillas después de mí, mis hijos y los que vendrán después de mí, caminarán con paz, caminarán con bendiciones libres. I've done this thing. Y yo he logrado esta cosa. The cost to me has been beyond your comprehension. Y me costó mucho. Ni pudieran, cada uno de ustedes, ni pudieran entender el costo. I am not trying to get sympathy. I am telling you the truth. No estoy tratando como ganar como sentimientos de ustedes, como sentimientos en que se sientan muy como, ¿cómo se dice? Como tristes para mí, por mí. If you could see me in the spirit, you would see from the top of my head to the bottoms of my feet, I am covered in scars. Si ustedes lo pudieran ver espiritualmente, en el espíritu, ustedes pudieran ver todos los cicatrices que yo tengo alrededor de mi cuerpo. But by God's grace, I have broken every chain and every curse. And now, not only my family, but those connected to me walk in generational blessing. Pero gracias al Señor y por la gracia del Señor, he quebrado todo y los de mis niños, pues mis hijos
y también los que están conectados conmigo ya están recibiendo esas bendiciones que yo les expliqué. Ya están caminando libres con bendiciones. También aún las personas que están conectados conmigo. Mm. A woman came. Today is my daughter Hannah's birthday. Hoy es el cumpleaños de mi hija, Ana, mi hija de sangre, es su cumpleaños hoy. But I am here with you. Pero aquí estoy con ustedes. Mm. It is because of my service to God that my family is where they Es, are. es por el servicio que yo hago por el Señor que mi familia está bendecida, que mi familia pues son libres. The day you stop putting God first, you will become last. El día que te pones, el día que te detienes en poner el Señor primero en tu vida, es el día en que te vas a hacer el último. One day, my daughter, years ago, was sitting in church, Hannah, Hace un poco de años que mi hija Ana, estaba sentada en la iglesia, en una iglesia, and a woman who did not know her, she had never met before, came to her to speak to her. y una mujer pues vino a mi hija y no conocía a mi hija, pero vino a mi hija para hablar con ella, para decirle algo. The woman said, I want to tell you something that God showed me while I was sitting over there and I saw you. Y la mujer dijo a mi hija Hannah, la mujer dijo, yo quiero decirte algo que el Señor me mostró mientras que yo te estaba viendo. She said, you are a very blessed person. I see the blessing of God resting all over your life. Dijo esta mujer a mi hija, yo puedo ver que tú eres una persona muy bendecida, yo puedo ver todas las bendiciones, toda la bendición del Señor alrededor de tu vida. But she said, God showed me that this thing is not on you because of you, but your father is a great man of God. Pero esta mujer dijo, esta bendición está sobre tu vida porque tu papá es un buen hombre de Dios, es un gran hombre de Dios. Whatever your father has done before God has caused something to come into your life that will last forever. Lo que tu papá ha hecho antes del Señor se causó esta bendición sobre tu vida, dijo la mujer. I am a father to you. Yo soy un padre a cada uno de ustedes. The same blessing that rests upon my own seed shall rest upon you. La misma bendición que descansa sobre mis propias semillas, mis hijos, You are my sons and you are my descansará sobre daughters. ustedes. You are my sons and you are my daughters. Ustedes son mis hijos y mis hijas. If you are older than me and you are a woman, you are my daughter. Aunque si tú eres una persona más mayor que yo y tú eres mujer, todavía eres mi hija. There is no age in the spirit. No hay edad en el espíritu. The only thing that can stop it is you. La única cosa, la única persona que se puede detener esta bendición solo es tú. God told me, like Abraham, you will be a father to many. El Señor me dijo, como Abraham, me dijo el Señor, tú serás padre a muchos. But in order for me to be a father to you, you must receive me as a father. Pero en orden en que yo pueda ser un padre a ti, tú tienes que recibirme como un padre. And then you must behave like a son and a daughter, worthy of such a father. Y luego tienes que
comportar como un hijo o una hija digno de recibir ese padre. then you will freely receive the blessing that rests upon my life. Y luego estarás libre de recibir cada bendición que está sobre mi vida. It is the same blessing that rested upon Abraham as he walked upon the earth. Es la misma bendición que se descansó sobre el Abraham mientras que caminaba en la tierra. Some might say, I don't believe it. This man is ridiculous. Unos que pueden decir, yo no lo creo, este hombre es ridículo. What do I care what you believe or don't believe? I could care less. Pero a mí, yo les quiero decir, no me importa lo que tú crees. You want to drown? Drown. Si quieres ahogar, pues que ahogues. If you will not turn from your sin and you will not live a life that's pleasing to God, then you cannot be a son or a daughter of mine. You are then a bastard separated from God. Who can help you? Si tú no puedes dar la espalda al pecado y arrepentirse y vivir una vida que agrada al Señor, tú no eres un hijo mío. Tú eres un bastardo separado de Dios. ¿Y quién te puede ayudar? Many Christian people talk about forgiving people who are living in sin. Muchos cristianos que hablan acerca de las personas que viven en el pecado. It's not my job to forgive people who are living in sin. No es mi obra, no es mi trabajo perdonar a las personas que se están viviendo en el pecado. This is wicked thinking. Esto es el pensamiento malvado. Before forgiveness comes, there must be repentance. Antes que venga perdón, hay que ser el arrepentimiento. Repentance is not saying you're sorry, it's the turning away from ungodliness. El arrepentimiento no es decir lo siento, es dar la espalda al pecado y dirigirse al Señor. Then there is forgiveness and restoration. Y luego después hay el perdón y la restauración. Remember the prodigal son in scripture who left his father for sin. Hay que acordarse, hay que recordar del hijo pródigo que dejó su padre. It is a story of God and his children who go off into sin. Es una historia acerca de Dios y sus hijos que abandonan a su Dios y para vivir en pecado. It says that the child of the king went off into terrible sin. Dice que este hijo pródigo se fue para vivir en pecado malvado. And wasted all the glory and the good that the king had bestowed upon him was being wasted in sin. Y malgastó toda la bendición, todo el dinero que el rey, su padre, le dejaba. While the child was away in sin, the father did not move in the story. He did not look for him. He did not call him. He did nothing. Y mientras pueden recordar en la historia del hijo pródigo, mientras que el hijo estaba viviendo en pecado, ¿qué pasó con el padre? El padre estaba todavía en su tierra, estaba trabajando, no lo persiguió a su hijo, no se llamó a su hijo, así se quedó su padre se quedó. Your sin will separate you from God and from me. Tu pecado te puede separar del Señor y de mí. It was not until the son returned home and fell before his father, repenting of his terrible sin and turning from that lifestyle, that the father received him back in forgiveness.
fue hasta que cuando llegó el hijo, inclinando a su padre diciendo, perdóname, padre, arrepintiendo y después del arrepentimiento del hijo pródigo, pues el padre se lo recibió. Why are Christian mothers and fathers and pastors always wanting to receive back in forgiveness people who refuse to turn from sin? ¿Por qué los padres y las madres cristianos, por qué los pastores cristianos siempre se quieren recibir y se quieren llamar a las personas malvadas que se niegan dejar el pecado? Your spiritual mind is perverted. Porque tu mente espiritual pues está perverso. Es perverso. Satan has twisted your spiritual thinking. Porque Satanás te ha engañado, te ha engañado en la manera en que piensas. When someone tells me they are sorry, it doesn't mean anything to me. Cuando una persona me dice, lo siento, no me significa nada. Many people are sorry because of the mess that they make when it affects them. Muchas personas que se dicen lo siento cuando se causan mucho desorden y se causa problemas a ellos mismos. Nowhere in the Bible does it say you are sorry. Pero no puedes encontrar una escritura que dices que tú necesitas decir lo siento. It says you are to repent. Dice que hay que arrepentirse. What does repentance mean in Hebrew in the Bible? ¿Qué significa el arrepentimiento en hebreo en la Biblia? It means that you see your ungodliness and your sin, you acknowledge it as wrong, and you turn away from it. This is repentance. Significa que tú puedes ver el pecado, tu pecado en tu vida, tus maneras perversas de vivir. Hay que reconocer que es malo y hay que dar la espalda al pecado y dirigirse al Señor y regresar al Señor. I ask God to give grace to repent of sin. Yo pido al Señor que les brinde la gracia de arrepentir. I ask God to give you the grace to submit every area of your life and to put it in alignment with Him. Yo pido al Señor que les da la gracia de someter al Señor y poner todas las cosas, cada área en tu vida bien alineado con el Señor y su palabra. When you turn from anything that displeases the Lord and you walk with Him, then the blessings will begin to flow. Cuando dejas a las cosas que ofende al Señor y sigues caminando solo con el Señor, haces esa decisión de seguir el camino con el Señor. En ese momento, las bendiciones llegan y continúan fluir. When you do this, your life will begin to get better. It will grow like a green garden. Little by little, over time, it will get greener and greener. Cuando hagas esto, sería como un jardín mejorando, siendo más y más verde, creciendo más y más verduras. It doesn't mean you will never have a situation or struggle. No significa que nunca te vas a tener una situación o una lucha, But it will get better and better. It will grow greater and greater. para tu vida y crecer más y más fuerte y mejor. Some of you, I don't know if you've ever seen the stock market. Stocks go up and they go down. No sé si algunos de ustedes han visto como esos imágenes del economía de los negocios en que cuando se están ganando mucho dinero se está levantando, ¿verdad? La línea
y luego se cae, ¿verdad? La línea cuando no se están ganando mucho dinero. Ustedes entienden lo que estoy tratando de decir. Mm, it may go from 100 to 1000, but it is not straight. It is up, down, up, down, up, down, up. Y luego cuando se está creciendo, ¿verdad? Un negocio, la línea pues no es una línea derecha, ¿verdad? Cuando se por ejemplo, cuando se crece del 100 hasta 1000, ¿verdad? Se está como por arriba y por abajo, por arriba y por abajo, pero se está siguiendo más por arriba, se está mejorando, se está creciendo. It is impossible to be connected to this commission and for your life to be worse now than it was when you got here. Es imposible estar conectado con esta comisión y que tu vida se puede seguir siendo más y más peor antes de que cuando tú llegaste. If it is, you are doing something very wrong. Si está siendo más peor, si está creciendo más peor tu vida, tú estás haciendo algo mal, tú estás haciendo algo que no es derecho. You must be connected to the flow of God's grace coming from that place. Debes estar conectado a la fluya de la gracia del Señor para que puedas llegar donde necesitas llegar. When Abraham and Lot were together, when Lot was with Abraham, he went up and up and up. Cuando Abraham y su sobrino Lot estaban caminando juntos, ¿verdad? La vida de Lot estaba mejorando y creciendo. When Lot came into the life of Abraham, he had nothing. By the time he left, the Bible said he was very wealthy. Cuando Lot se llegó a su tío Abraham, no tenía nada. Y cuando se dejó a su tío, estaba muy rico, tenía muchas riquezas, tenía muchos recursos. It says that Lot was very blessed because he was in under the company of Abraham. Dice la Biblia que Lot estaba muy bendecido porque estaba acompañando a su tío, estaba junto con su tío, estaba caminando con su tío Abraham. But then one day Lot separated from Abraham and he went to Sodom and Gomorrah, a very ungodly place. Y luego, un día, se apartó Lot de su tío. Se dejó a su tío para ir a esa ciudad, Sodón y, a ver si lo digo bien, Sodón y Gomorra, ¿verdad? And further in the story, you read that Lot leaves Sodom and Gomorrah with none of the blessing, all of his money gone, and his wife dies. Y luego, cuando se deja esa ciudad, Sodón y Gomorra, espero que estoy diciéndolo bien, Sodón y Gomorra, se dejó esa ciudad corriendo con sus hijas y su esposa, ni tenía todas las riquezas, estaban, ya no existía todas sus riquezas, sus recursos, ya gastaron, ya malgastaron, y luego también murió su esposa. It was not Sodom and Gomorrah that destroyed Lot. No fue esa ciudad que se destruyó Lot. He was destroyed when he came separated from Abraham. Fue destruido cuando se separó de su tío. When he came to Abraham, he had nothing, but little by little by little by little by much, he increased. Y cuando llegó a su tío, a Abraham, no tenía nada, pero se creció poquito a poco, y luego tenía mucho. But when he left Abraham, it happened the same way. He lost little by little by little by much. Y luego cuando se dejó a su tío Abraham para vivir en esa ciudad, también se perdió poquito a poco, y luego se perdió todo. So you see what I'm saying? Así que pueden entender lo que estoy tratando de decir.
I'm not telling you this because I read the story and it seems like a story I can tell to encourage you to do something you should do. Yo no estoy diciendo estas cosas porque yo me gusta esta historia y yo quiero que ustedes hagan una cosa buena con esta historia porque me gusta esta historia. I'm telling you in this situation as a prophet, this is how this is working. Yo les estoy explicando como un profeta usando esta situación, así que esto se funciona las bendiciones. Así esto es como funciona la bendición de un profeta, de un padre. Do you know what is the first sign of separation? ¿Sabes qué es la primera señal de la separación? Do you know what the first sign of separation from either God or his prophet is? ¿Sabes qué es la primera señal de ser separado de Dios o su profeta? La primera señal, ¿sabes cuál es? Disagreement. Desacuerdo, Disagreement. desacuerdo. When you disagree with God, there is a separation. Cuando desacuerdas con el Señor, hay una separación. When you disagree with the prophet and what he has said, there's a separation. Cuando desacuerdas con el profeta y lo que dice el profeta, hay una separación. When you think you know better than God or you will not agree with God, there is a separation. Cuando piensas que tú sabes más que el Señor, hay una separación. When you think you know better than the prophet of God, when he speaks as a prophet, there's a separation. Cuando piensas que tú sabes más mejor o que tú sabes más que el profeta, mientras que está hablando como profeta, hay una separación. Whether it is a small thing or great, there's a separation. Aunque si es una cosa grande, una cosa pequeña, hay una separación. You see, when there is agreement, the two, they walk together. Pueden ver que cuando hay acuerdo, se pueden caminar juntos. When there's a separation, there is they divide, there is division. Pero cuando hay un desacuerdo, se dividen, se separan. No se, hay una separación. God and the prophet are walking. They are moving in a direction. El Señor y su profeta están caminando, se están moviendo en una dirección. And you come along at some point and you agree and you walk along with God and the prophet in agreement. Y llega un punto en tu vida cuando tú estás de acuerdo con el Señor y el profeta y estás caminando al lado del Señor y el profeta. And as you walk in agreement, things begin to get better in your life. Y mientras que estás caminando en acuerdo, pues las cosas se están mejorando en la vida. Like the garden that becomes greener and greener. Como el jardín que se crece y se convierte en ser más verde. But after a little while of walking, you forget Pero, and you take for granted the blessing that is in your life. pero después de un tiempo de caminar junto al Señor y su profeta, tú olvidas y tú también quizás no estás agradecido por las cosas que fueron hechos en tu vida para ti y luego hay un desacuerdo. God and the prophet or the God or the prophet tell you something and you disagree. And there's a distance, a small space between the two. O quizás tú estás caminando con el Señor y el profeta o el Señor te dice algo que tú debes hacer, pero no estás de acuerdo. Y luego ahí existe esa separación. This separation is not immediate and wide. It is small in the beginning. La separación no es grande en el principio, solo es muy pequeño en el principio. But as the two walk,
and they are separated. As they walk, they get further and further apart. Pero mientras que estés separado del Señor y su profeta, mientras que estés todavía caminando, puedes notar que se están siendo más y más y más lejos, se están creciendo más lejos y se están separando más. And the green garden begins to not be so green anymore. Y es ese jardín que fue muy verde, ya se está muriendo. If you are sailing in a ship and you have a course and a destination, Como si estuvieras en un barco en el mar, ¿verdad? Navegando en una dirección, tratando de llegar a otro lugar. and as you are sailing, you are marking and checking the degrees to make sure you are on track. Mientras que estás navegando en ese barco, estás checando y estás midiendo, ¿verdad? Para asegurar que estás navegando en las direcciones correctas. They must constantly keep checking the degrees to make sure they are on track. Hay que siempre medir los grados para asegurar que están en bien camino para llegar a su destinación. If they are even off by 2 degrees and they continue, by the time they are finished, they will be on the other side of the world away from their destination. Mientras que se está navegando ese barco, ¿verdad? Y hay un grado que no está que no es un grado correcto, ¿verdad? Se puede llegar a un lugar más diferente, al otro lado del mundo cuando termina el viaje. I release the grace of God for you not to veer off course. Yo libero la gracia del Señor para que no camines a otro camino, para que no estés como interrumpido en tu camino, para que no estés caminando en otro camino separado del Señor y su profeta. I release the grace of God to you that you will stay in agreement. Yo libero la gracia del Señor para que puedas estar en acuerdo With both God and his prophet. con ambos, Dios y su profeta. Some say, I do not need to be in agreement with the prophet. I only need to be in agreement with God. Hay algunos que dicen, yo no necesito estar de acuerdo con el profeta, solo necesito estar en acuerdo con Dios. If the prophet is true, they are one and the same. Si el profeta es verdadero profeta, si está diciendo la verdad, pues el Señor y el profeta están hablando la misma cosa, están diciendo la misma cosa. A true prophet only speaks the things that come from above. He does not speak of himself. He's not a pastor. Un verdadero profeta solo habla las cosas que vienen del cielo, que vienen del Señor. No es como un pastor que se predica y dice cosas que él piensa. Most pastors today speak things that benefit them. La mayoría de los pastores hablan las cosas que benefician a ellos mismos. A true man of God speaks what must be spoken from above, regardless of what it costs him. Pero un verdadero hombre del Señor habla la verdad aunque se cuesta mucho a él. Look at the children of Israel when they left Egypt. Que ver a los hijos de Israel, los hebreos, los judíos, cuando se fueron de Egipto. They were in bondage their whole lives. Estaba bajo de esclavitud toda su vida. They cried out to God for help. Y estaban clamando y suplicando al Señor por su ayuda. He did not come. Y no venía el Señor. He sent a prophet, Envió un profeta, Moses. Moisés. What did he say to Moses? A strange thing.
¿Qué dijo a Moisés? ¿Qué dijo el Señor a Moisés? Una cosa extraña. He said, Moses, I am sending you to Egypt to free my people. Dijo el Señor a Moisés, Moisés, te envío a Egipto para liberar a mi pueblo. You are my prophet. Tú eres mi profeta. He said, I shall make you as a god unto them. Dijo el Señor a Moisés, dijo, te voy a hacer como un Dios a ellos. And your brother who follows you, it will be like he is the prophet, and you are as God to them. Y tu hermano que te sigue, él será como el profeta y tú serás como el Dios. What a strange thing to say. Qué cosa muy extraña decir, ¿verdad? Hmm. So Moses led them out of Egypt. Así que Moisés les lideró, pues les guió afuera de Egipto. He was the mouthpiece and the agent of God. Él fue el agente y la boca de Dios. God did not speak to the people. El Señor no habló al pueblo. God spoke to Moses, and Moses spoke to the people. El Señor habló a Moisés y Moisés habló al pueblo. So if the people disagreed with Moses, what happened? They were disagreeing with God. Así que cuando el pueblo, cuando unas personas estaban en desacuerdo con Moisés, estaban desacordando con el Señor. Moses was not speaking for himself. Moisés no estaba hablando por él mismo. And what happened in this story? ¿Y qué pasó en la historia? Now they leave Egypt and they are free, and they are walking through the wilderness to their blessing. Ahora dejaron a Egipto y luego ya son libres y estaban caminando a su destino. And do you know what happened? ¿Y sabes lo que pasó? The people rose up against Moses. Las personas se levantaron en contra de Moisés. They said, Moses, we don't need you. We are God's people. Leave us alone. El pueblo dijo a Moisés, no, Moisés, no te necesitamos. Somos el pueblo de Dios. Déjanos. They were only 40 days away from where they left Egypt to the promise of God was only a 40-day journey. Y solo fue una aventura de 40 días de llegar a la tierra prometida entre Egipto y su tierra prometida. Solo debía ser un viaje de 40 días. But the only one who knew how to get from bondage into the blessing was the prophet whom God spoke to Moses. Pero el único que sabía cómo llegar de esclavitud hasta la libertad en la tierra prometida fue Moisés, el profeta. So they came out of bondage. They were so happy. Así que salieron de la esclavitud y estaban muy felices. They even, the Bible says, took the wealth of Egypt. They were so happy. Y también dice la Biblia que los judíos sacaron todas las riquezas de Egipto. Estaban bien felices. The Bible says not even one of them was sick. La Biblia dice que ni algunos de ellos, ni unos de ellos estaban enfermos. They went from the horrors of slavery to the blessings of walking with God and the prophet. Salieron de la maldición de la esclavitud hasta la libertad y la bendición del Señor. And they are walking and heading into the blessing of God, a resting place. Y estaban en camino, caminando a la bendición que Dios tenía para ellos. But they said something one day to Moses. Pero un día, el pueblo dijo algo a Moisés. They said, Moses, we do not need to hear your voice anymore. We can hear from God ourselves. Leave us alone. You are too much of a burden to us. Dijo el pueblo, ya Moisés, ya tenemos todo lo que necesitamos. Tú eres una carga a nosotros. No te necesitamos.
Moses, you are always burdening us with rules and laws, and you're telling us how to live and what to do all the time. Y dijo el pueblo, Moisés, eres una carga a nosotros, siempre nos estás diciendo estas reglas en cómo debemos vivir y tratándonos como hijos, diciéndonos cosas que necesitamos seguir. Ya basta. And when they said this, they were this close to entering into the promised land. Y cuando decían esto, estaban muy cercos. A 40-day, only a 40-day journey. Y solo debía ser un viaje de 40 días. To enter into blessings beyond their imagination. Entrar en las bendiciones que fueron más que podían imaginar. Things promised by God to them. Cosas prometidas por Dios a ellos. When they said this to Moses, just as they were getting to the place to enter, because they separated from Moses, they lost direction, they quickly turned and they went in another direction. Y luego, cuando pasó esto, cuando estaban en desacuerdo con Moisés y la palabra de Dios, ¿verdad? Estaban muy cercos a su destinación, a la tierra prometida, y luego lo que pasó, se dirigieron y empezaron a caminar a otro lugar y perdieron sus direcciones. And they began to travel in a circle. And God let them walk in a circle because God said, if you will not hear Moses, you will not hear me. Y empezaron a caminar en un círculo por años, en un círculo estaban caminando. Y dijo el Señor, si ustedes no pueden escuchar la voz de mi siervo Moisés, ustedes no me van a escuchar. And they kept walking past the promised land again and again and again. And 40 years later, all of them had died, not receiving anything God promised them. Y por muchos años, por 40 años, estaban caminando en un círculo, pasando a la tierra prometida, muchas veces de nuevo y de nuevo. Y luego, después de 40 años, todos se murieron y ninguno de ellos entraron a la tierra prometida. And do you know what God called the place where they all perished? Y sabes lo que el Señor llamó a esa tierra en que todos se murieron? The wilderness of disobedience and sin. Llamó ese lugar donde murieron todas esas personas. Llamó el Señor ese lugar el desierto de desobediencia y pecado. Now you understand the importance of connectivity. Ya ustedes pueden entender la importancia de estar conectado. Connectivity comes through agreement. Estar conectado, hay que estar de acuerdo. I have never once disagreed with my spiritual father in anything. Yo jamás he estado en desacuerdo con mi padre espiritual en cualquier cosa. A few times, once or twice, I saw him do something I didn't understand. Y fue un pocos de tiempos en que yo vi a mi padre espiritual hacer cosas que yo no podía entender bien. Not a sinful thing, just something I didn't understand that he did. Y no hizo una cosa de pecado, como una cosa pecaminosa, nomás fue cosas que hizo que no podía entender, no entendí bien. I'm not talking about sin. We don't follow anyone into sinful things. No estoy hablando acerca del pecado, no seguimos a las personas que se están pecando. There is no record of Moses doing anything sinful with the people of God in 40 years. No hay un registro en que Moisés estaba haciendo cosas pecaminosas con el pueblo de Dios. Just a stubborn, stiff-necked people that refuse to be led. Pero fue un pueblo terco que se negaron de ser guiados.
My spiritual father, he did things once or twice I didn't understand and could not explain. Como mi padre espiritual, él hizo como 2 o 3 veces, entre 1 o 2 o 3 veces, que hizo cosas que no podía entender. Not sinful, but just situation. No, no fueron cosas pecaminosas, nomás fueron como cosas que no podía entender bien. It is possible I would not have done it that way myself. Es posible que yo no hiciera en esa manera si yo lo haría. I told people, I have no opinion on the matter. I will not speak. Yo dije a unas personas, no tengo ninguna opinión, no voy a hablar acerca de lo que hizo mi padre espiritual. People say, Así what, de, what do you think? Do you think this? Do you think that? Wouldn't it like this? y las personas me estaban pidiendo, pues, ¿qué piensas? ¿Qué piensas que debía hacer? Y yo les dije, no, no voy a decir nada, no tengo ninguna opinión. Let me tell you a secret in God. Yo les voy a decir, yo les voy a compartir un secreto en Dios. The Bible says, judge with righteous judgment. La Biblia dice que hay que juzgar con con el juicio justo. Judge with godly judgment. Hay que juzgar con el juicio justo de Dios. The Bible says a truly spiritual person is judged by no one. La Biblia dice que una persona verdadera espiritual no es juzgado por nadie. This is a key that will save you much trouble. Esto es como una llave que te puede guardar de muchos problemas. As a person of God, you never judge up, you only judge down. Como una persona de Dios, tú nunca puedes juzgar los que son a tu superior. Solo puedes juzgar lo que son bajo de usted. I'm not talking about sin. No estoy hablando acerca de pecado. The Bible has already judged sin. La Biblia ya ha juzgado el pecado. We don't follow sinful people. No, no estamos siguiendo a las personas pecaminosas. I'm talking about situations and circumstances that we don't understand. Estoy hablando acerca de las situaciones y las circunstancias que no podemos entender. I taught this to Pastor Eli. Yo también enseñé esto al pastor Eli José. If he wants to walk and receive all that God has for him, he must do what I have done. Si él quiere caminar con Dios y recibir todas las bendiciones de Dios, él necesita hacer lo que yo he hecho. He is not permitted to judge my circumstances and situations or the way that I do things. He is not permitted to judge me in that. Él no tiene, a ver si lo digo bien, él no se permite él juzgar a mí y mis circunstancias y mis cosas en las maneras en como yo los hago. Él no puede juzgar a mí. El pastor Eli José no puede juzgar al profeta y las maneras en cómo se camina y en cómo se trata las cosas. Because my spiritual authority is greater than his. Porque mi autoridad espiritual es más alto que lo de él. Now, let me explain this very clearly because people will twist what I'm saying. Así que déjame explicar esto, déjame aclarar esto, porque las personas se pueden cambiar la historia y cambiar mis palabras y engañar muchos. If he sees me clearly in sin, as scripture describes, he is to move away from me. Si él me ve pecando como dice la Biblia que es el pecado, él debe que separar de mí. We do not follow people in sin who are being sinful. Porque no seguimos las personas que se viven en el pecado, no seguimos a las personas pecaminosas. But when it comes to anything outside of sin, he is not permitted to judge my actions. Pero si es algo afuera del pecado, él no tiene permiso juzgarme.
en cómo yo trato las cosas. Mm. And the people beneath him are not able to judge him. Y las personas bajo del pastor Eli José no se pueden juzgar a él, cómo se trata las cosas, cómo se trata las situaciones, Unless he enters into sin. aunque él, ¿cómo se dice? Sino que él peca. ¿Tiene Mm. sentido? Perdón. This is how this works. Esto es la manera en que las cosas funcionan. It's how you stay connected. Es la manera en que tú puedes estar conectado. There are some decisions that are made and some things that men and women of God do that you may not agree with, but they're not sinful. Hay algunas decisiones que personas de Dios, que hombres y mujeres de Dios, pues que se toman unas decisiones que quizás no estás en acuerdo o quizás no entiendes bien la situación o la manera, la razón en por qué se tomaron esa decisión, pero no son cosas pecaminosas. When the person is above my spiritual level, my spiritual authority, I have no opinion. Cuando una persona está más alto en autoridad espiritual y pues yo no tengo ninguna opinión. Mm. I will give you an example. Yo les voy a dar un ejemplo. My spiritual father has 40,000 pastors underneath him. Mi padre espiritual tiene como 40,000 pastores bajo de él, bajo de su cuidado. He was in the newspaper in his country one day. Un día en su país, es de Nigeria, estaba en un periódico, ¿verdad? La prensa se hicieron como una noticiera acerca de él. It said that he fired 40 of his pastors, 40 out of 40,000. Dijo la prensa que mi padre espiritual se corrió 40 de sus pastores. De los 40,000, se corrió 40. When he fired the 40 pastors, it made the newspaper headlines because one of the pastors killed himself. He was so upset that he was fired. Y pues fue, esta historia estaba en la prensa en Nigeria porque uno de los pastores en que se corrió se cometió suicidio, se sucedió, así lo digo, ¿verdad? Se mató a él mismo. He said he fired them because they were not doing enough of the work of God as they do it there, and he released them. Y dijo mi padre espiritual, la razón en que se corrió estos 40 pastores, dijo, su razón fue porque, dijo él, no estaban haciendo suficiente en la obra de Dios. Así que se corrió 40 pastores y uno de esos pastores pues se sintió muy como triste y se mató a él mismo. And one of the men took his life. Uno de esos pastores que se corrió pues se mató a él mismo, se cometió suicidio. And the newspapers in his country were reporting this widely. Y pues la prensa y los periódicos en su país de Nigeria estaban reportando esto a todo el mundo. People said to me, "Did you hear what happened? Did you see what he did?" Y habían unas personas que me decían, hey, ¿has escuchado lo que hizo tu padre espiritual? Do you see this situation and circumstance is not sin? It's a sin. It's a circumstance that's open to being interpreted and forming a judgment. Así que esta circunstancia no fue el pecado, no fue pecaminosa, ¿verdad? Solo fue una situación en que alguien se puede interpretar la situación y juzgar. If he had a girlfriend aside from his wife, that would be obvious and a sin, not acceptable. Si, por ejemplo, diríamos que
tuviera una novia, porque ya está casado mi padre espiritual, o quisiera, ¿cómo se dice? Como diríamos que si tuviera una novia, pues eso sería el pecado y pues eso no es, no podemos aceptar eso, ¿verdad? But this is not the case. It is a circumstance that took place, a decision that he made. Pero en este caso no fue pecado, ¿verdad? Nomás fue una circunstancia, nomás fue una situación que se pasó. And he was not sorry for it. He said, I can hire and fire who I want, and did not comment. Y pues cuando 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 le pidieron, pues acerca de su opinión acerca de la situación en el pastor que se cometió suicidio, dijo mi padre espiritual, pues dijo, puedo contratar y correr cualquiera persona que yo quiero. Y así lo dejaba. So you see what I'm saying? Así que pueden entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? People ask me, did you hear of it? What did I think? Y las personas me preguntaron mucho y querían saber qué yo pensaba. I said, I have no opinion on it. Y yo les dije, no tengo ninguna opinión. It's none of my business. No es nada de mi negocio. I have no comment. No tengo ningún comento. You see what I'm saying? Pueden entender lo que estoy diciendo, hermanos. You don't judge up. No puedes juzgar los que son a tu superior. God gives you the ability as an overseer to see into the lives of people beneath you. El Señor te da, te brinda, te brinda la, la habilidad de sobrever las personas que están más bajos, las personas que son bajo de usted para cuidarlos. Those beneath you, you can help them and build them and strengthen them and correct them. Porque los que son bajo de usted, puedes ayudarlos, puedes corregirlos, puedes edificarlos, But never above. pero nunca puedes nunca puedes juzgar los que son más altos. I'm teaching you how to stay connected. Yo les estoy enseñando en cómo puedes mantenerte conectado. Teaching you how to not make the mistakes others have made and destroyed their lives. Yo te estoy enseñando para que no hagas los mismos errores que las personas habían cometido antes de ustedes, que destruyeron sus vidas. I will close with this. Voy a terminar con esto. Moses gave the laws to Israel. All of the rules and the regulations and the laws came through Moses. Moisés entregó al pueblo las leyes, las reglas y todas pues todas las reglas y las leyes al pueblo. God used Moses to tell all of God's people how they should live in every aspect of life. Dios utilizó Moisés en decir al pueblo cómo deben vivir, en cómo deben tratar las cosas, en cómo deben vivir una vida que agrada al Señor para que estén viviendo justos. But one day Moses married a woman. Pero un día Moisés se casó con una mujer. The woman was not one of the children of Israel. Y la mujer no fue una mujer hebrea, ¿verdad? No fue una mujer judía. Not one of God's people. La mujer no era unos del pueblo de Dios. Or perhaps she was mixed, half and half. O quizás era mezclada, ¿verdad? Whatever it was, some of the people were critical of this. Pues
lo que fue, pues algunas de las personas estaban criticando a Moisés acerca de esto, acerca de su esposa. And Moses' sister-in-law began to go around and speak against Moses because of this situation. Y era la cuñada de Moisés que empezó de hablar muchas cosas, de hacer muchos como chismes acerca de la situación de su esposa y que su esposa no era judía. She said, "Don't you see what Moses has done? He should not be marrying this woman. Why is he doing this?" She's saying like this. Decía esta mujer, pueden ver lo que hizo Moisés, estaba casado con una mujer que no es judía. The Bible says that God heard her speaking against Moses, the sister-in-law of Moses speaking, and God heard her. La Biblia dice que Dios escuchó la voz de esta mujer chismeando, hablando muchas cosas en contra de Moisés. She was judging up. Ella estaba juzgando a una persona superior de ella. And God gave her cancer. Y Dios le dio cáncer a esta mujer. Mm. And he told her, "Be quiet. You are speaking against something you do not understand." Y dijo el Señor a esta mujer, cállate, porque tú estás hablando en contra de algo en que tú no puedes entender. The life of Moses, he said, is none of your business. It is my business. He is my prophet. Dijo el Señor a esta mujer, la vida de Moisés no es nada de tu negocio. La vida de Moisés es mi negocio. You don't deal with my prophet. I deal with him. Tú no lidias con mi profeta. Yo lidio con mi profeta, dijo el Señor a esta mujer. He said, if you want the cancer to leave your body, ask Moses to pray for you. If he does, it will leave. If he does not, it will remain forever. Dijo el Señor a esta mujer, si quieres que este cáncer te deje, hay que pedir a Moisés que te ore, que ore por usted. Y si si él te ore por usted y te perdona, puede ser sana. Stay connected. Por eso, hermanos, hay que mantenerse conectado. Learn the lesson from the life of this woman. Hay que aprender la lección de la vida de esta mujer. I have never judged my spiritual father as I am unable. Yo nunca he juzgado a mi padre espiritual porque no tengo permiso juzgar a mi padre. You also do not do this thing. Tú también no puedes hacer esto. But my spiritual father has never done anything that is clearly outlined as sin in Scripture. Never. Pero mi padre espiritual nunca ha hecho una cosa que es muy como claro que es pecado. You understand the difference. Hay que entender la diferencia. I am teaching you, the Bible says, spiritual meat, not milk like children, but meat like a grown spiritual people. Yo estoy enseñándoles carne espiritual, no como leche espiritual, pero carne espiritual, que solo los más mayores pueden comer. These are the teachings of mature and strong believers. Estas enseñanzas, son las enseñanzas de personas maduras. These are not the teachings you can give to spiritual children. Estas enseñanzas no son las enseñanzas que puedes entregar a hijos espirituales. It's like giving a small baby steak. They cannot chew it and digest it. Es como si entregarías carne o carne como un bistec a un bebé.
El bebé no puede comer el bistec, ¿verdad? It is the chewing and the ingesting of spiritual meat that makes you strong in the spirit, makes you great. Es el comer, el recibir del carne espiritual que te hace muy fuerte. So I'm finished now. Así que ya termino. I break every curse from off of your life. Yo quebro cada maldición sobre tu vida. I drive every spirit from your home. Yo manejo cada espíritu malvado de tu casa. I call judgment upon every person, place, or thing that would try to harass you in the spirit. Yo llamo juicio sobre cada persona, lugar o cosa que se trata a llevarte más lejos de Dios, que se trata de destruirte. I call for the destruction of every evil thing that would try to harass you or make entry into your life. Yo llamo destrucción sobre cada cosa que trata de destruirte, que trata a detenerte. I call down the fire of God to burn over you morning, noon, and night. Yo llamo el fuego de Dios que se quema sobre cada uno de ustedes cada mañana, cada tarde y cada noche. Any unholy spirit that will come will be tormented and destroyed that comes near your life. Cada espíritu malvada que se trata de acercarse a ti será molestado y destruido. Sickness and disease shall be destroyed in your bodies. La enfermedad será destruido en tus cuerpos. Every restriction of the enemy shall be destroyed in your life. Cada cosa que se trata de detenerte, que viene del enemigo, será destruido. Every generational curse will be broken off of your life this week. Cada maldición generacional será destruido en tu vida esta semana. You will rise higher and higher. Levantarás más y más alto. You will love God more than I do. Amarás al Señor más que yo lo amo. God will love those whom you love, and he will care for those whom you care for. El Señor se va a amar los que tú amas y se va a cuidar los que tú cuidas. I love you all. God bless you. Good night. Yo les amo, Dios les bendiga.